Hola, muy buenas. A continuación explico el contenido digital 2, que es una práctica de aula con alumnos de primero de bachillerato del currículo de inglés avanzado e integra diferentes metodologías activas, desde el aprendizaje basado en proyectos, Project-Based Learning, una narrativa, porque este es el eje central de todo el proyecto, una narrativa digital, storytelling. Y todo este contenido se ha creado a través de una app online que es Easy.travel. Easy Travel es una plataforma para hacer narrativas digitales. Básicamente, en sus orígenes, y de hecho muchas de las guías interactivas que pueden encontrar en la plataforma, son audioguías digitales creadas por usuarios cuando visitan pues, un museo, una ciudad, el casco histórico de una ciudad antigua, un país, en fin, hay diferentes tipos de contenidos. Pero a mí me interesa que los alumnos sean capaces de utilizar este tipo de herramientas digitales reales, no solamente educativas, sino que están pensadas para usuarios que quieren viajar y quieren conocer países gracias a los testimonios y a las narrativas creadas por otros visitantes turistas que han estado en estos lugares. Bien, pues esta es una herramienta que funciona muy bien, es 100% gratuita y es muy intuitiva, como veremos a continuación. Obviamente tenemos que crear una serie de contenidos en los que se expliquen todos los aspectos pedagógicos. Tenemos un documento en el que se incluyen todas las pautas pedagógicas del proyecto al que hemos llamado eJourneys. Este proyecto surgió ante la necesidad de que muchos alumnos en esta etapa educativa, en primero de bachillerato, normalmente suelen hacer su primer viaje de fin de curso en cuarto de la ESO o al término de primero de bachillerato. Bueno, pues coincidió con los años más duros del confinamiento y sus expectativas de viajar con sus compañeros y compañeras de clase pues se vieron truncadas debido a las restricciones de movilidad que había en ese momento en todo el mundo. Pues ya sabemos que tenemos herramientas que nos permiten viajar y la imaginación y estas plataformas de viajes digitales pues nos permitieron abrir las puertas del aula, las ventanas de nuestras aulas para que los alumnos pudieran viajar y así fue. Hicieron un viaje digital, electrónico y de ahí el nombre eJourneys. Vamos a ver este documento que teníamos que leerlo para poder entender en qué consistía este proyecto de fin de trimestre, además. Coincidía con el final del trimestre y del curso primero de bachillerato. Pues tenemos aquí una fase de creación de todo ese brainstorming, esa lluvia, esa tormenta de ideas. ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a pensar en destinos, finales, escalas, países, ciudades, pues qué hitos, qué lugares emblemáticos quieren conocer, con quién quieren viajar, con sus compañeros de clase, quieren ir o conocer a gente del lugar, quieren ir acompañados de guías turísticos, en fin, todo este tipo de toma de decisiones, como vemos aquí, pues se hace mediante esta primera página que pues, sencillamente responde a una serie de preguntas, ¿no? Pues todo este contenido les va a permitir ya empezar a esbozar su primer borrador que tienen que ir entregando paulatinamente a medida que van avanzando en la toma de decisiones. Como un buen andamiaje, les compartimos una guía interactiva. Aquí, este es un proyecto, como veis aquí, que han hecho alumnos que han querido visitar Madrid. Y como ven aquí, pues este es el proyecto que les sirve a ellos de modelo para poder entender mejor qué es lo que se espera, ¿no? De todo este trabajo colaborativo y obviamente pues tienen que entender que se están trabajando todas las destrezas lingüísticas de manera integrada y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje principal? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan gracias al proyecto? Y a continuación vemos aquí los contenidos que se van a ir trabajando. Estos son los contenidos lingüísticos, comunicativos, que en la unidad 7, que se llama precisamente eJourneys, van a aprender. Todo este vocabulario, estas expresiones y usos figurados del lenguaje, estructuras enfáticas, adjetivos que normalmente les dan, son ambiguos en español, que solamente tenemos un adjetivo para histórico, en inglés pues tenemos historic and historical, que no es lo mismo,
y todo este vocabulario lo van a practicar de manera significativa y tienen que incorporarlo en sus guías interactivas a través de la aplicación Easy Travel. Ellos van a ser no solamente los viajeros, los protagonistas de ese viaje, sino que van a ser también los profesores durante una sesión de clase. Porque todo este trabajo que ellos van a crear, todo este contenido digital en la plataforma Easy Travel tiene que dar pie a elaborar una serie de actividades didácticas. Es decir, hacemos un ejemplo, este de hecho es el modelo que trabajamos a modo de ejemplo en clase y les va a servir a ellos para darles ideas del tipo de actividades que tienen que crear, que diseñar para enseñar a sus compañeros de clase, no a los que viajan, sino a los que están ese día sentados en la butaca del aula. Y no queremos que sean meros espectadores, sino que aprendan gracias a este material didáctico que los compañeros viajeros ese día van a crear para que aprendan más sobre ese destino al que ellos han viajado o van a viajar. La narrativa da juego para que ellos se inventen un viaje virtual que no han hecho, pero que sí, en el mundo imaginario de ese confinamiento les da una vía de escape, o puede ser un plan de viaje a futuro. Hay viajes que están narrados en pasados, otros viajes están narrados en futuro. Y, bueno, diferentes actividades en las que se trabajan textos, y eso es importante, que incluyan textos de diferente tipología, narrativos, descriptivos, advisory, es decir, en los que hay consejos sobre tips que ellos van a necesitar dar a los viajeros para cuando lleguen al lugar y sepan cómo comunicarse o dónde ir cuando tengan un problema, a quién recurrir, en fin, todo ese tipo de textos tienen que estar todos incorporados en la guía final. Bueno, queremos también que aprendan léxico y que ese léxico, como ven aquí, les sirva para mejorar y aprender a comunicarse de manera efectiva cuando viajen. Bueno, pues vamos a crear un mapa de vocabulario de manera colaborativa y para eso hemos hecho este mind map con la herramienta Miro. Aquí están todos los alumnos, como ven aquí, con sus nombres y apellidos, todo lo que ha aportado cada uno. Han tenido que revisar qué es lo que había aportado Jaime antes de que Patricia o antes de que Héctor o quien sea, pues hayan hecho sus aportaciones, ¿de acuerdo? Entonces, al final crea aquí un mapa, se crea un mapa con todo el vocabulario relacionado con el mundo de los viajes, ¿eh? Incluso todo este vocabulario relacionado con un viaje a India, que también les di de muestra, además del de Madrid, para que tuvieran también ese contenido cultural sobre el three-wheeler o el cycle rickshaw, que es como se llama el tuk-tuk en estos países. Bien, pues este mind map lo tenemos también aquí como una muestra de trabajo colaborativo y hecho a través de una herramienta digital. Y también me interesa que ellos sepan cómo vamos a evaluarlo. Este proyecto se evalúa mediante rúbricas de evaluación. Ya compartí con ustedes la rúbrica de evaluación en el vídeo introductorio de Teams, con lo cual no me voy a detener más. Y hay también un material de coevaluación, es decir, los alumnos, al final, veremos cómo este contenido está en la herramienta Teams, al final de ese contenido sobre la guía de viaje tiene que haber un cuestionario basado en la exposición, la presentación oral del grupo al que le tocara en este caso hablar del Cairo, de su viaje al Cairo. Estas preguntas las han diseñado ellos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que este Kahoot lo ha hecho, ¿no? Un alumno del grupo de 3 alumnos y ellos son los que guían en todo momento la actividad, dando 10 o 5 segundos en función de si es una pregunta de verdadero o falso o si tiene que pensar un poco más. Why do the pyramids no longer reach their original heights? Bien, pues todo este material, ellos me lo envían a mí, yo les corrijo las faltas de ortografía y posteriormente tienen que editarlo y darle a comenzar la evaluación de sus compañeros el día de la presentación. Por eso es una coevaluación del proyecto también, ¿de acuerdo? Aquí tienen 6 muestras de 6 países distintos. Podemos irnos a Canadá. Vamos a ver aquí el material. Es muy interesante porque todo este material está geolocalizado, es decir, todas estas paradas que vemos aquí, tanto Colorado como Nebraska, están
con sus respectivas chinchetas en el mapa de geolocalización de Google Maps. Aquí lo pueden ver. Y también es muy interesante cuando llegamos a una parada y ellos quieren hacer un alto en el camino, pues cogemos, arrastramos el mapa, el muñequito amarillo y soltamos en el Memorial Park de Chicago, lo vemos aquí, para que ellos puedan realmente disfrutar de las vistas de este enclave y pasárselo en grande, ¿no?, con sus compañeros de viaje. Entonces, esto fue un desahogo, una vía de escape, como he dicho, cuando estábamos en el confinamiento y lo que ellos necesitaban era precisamente salir de ese sentimiento de ahogo y de asfixia en el que muchos estaban, psicológicamente les afectó. Y entonces este fue un proyecto que tuvo muy buenos resultados porque les permitió socializar gracias a estas herramientas. Aquí tenemos a Nueva York, este audio que creo que no pueden escucharlo ustedes porque no estoy compartiendo el sonido, pero si yo le doy al play ahora mismo, se va a escuchar la voz del alumno que estaba a cargo de la locución. Está hablándonos de Times Square. Este contenido visual, imágenes, fotografías, lo han escogido ellos. Ellos han seleccionado qué imágenes subir, porque ellos incluso también han aprovechado para ir a ver una película en Broadway, o para subir al rooftop del Empire State Building, en fin. Todo esto se lo cuentan y también dan, como decíamos, algunos consejillos, tips de cómo tienen que, o a dónde tienen que ir para probar seguramente una de las mejores hamburguesas. Aquí tienen el Superiority Burger, que es también una de las mejores hamburgueserías de ahí, ¿de acuerdo? Pues al igual que con Canadá, tenemos hay múltiples destinos que ellos han elegido y la multimodalidad de este proyecto nos permitió evaluar no solamente la expresión oral, en el caso de las locuciones que ellos grababan y que subían a la plataforma, sino también la expresión escrita y el texto original, que no podía ser un copy-paste, como les decía, de otras guías que estuvieran en Internet, sino que tenían que ser textos originales, que integraran ese vocabulario, ese léxico, esos contenidos lingüísticos que les he compartido anteriormente, y eso me permitía asegurarme de que no iban a hacer un corta-pega de otras fuentes de información, y además se nota las leguas cuando ellos hacen esas prácticas indebidas, porque no es a un profesor de lenguas es difícil engañar cuando se trata de crear textos originales. Este grupo decidió no era necesario irse a un país de habla inglesa, podían viajar a otro país y comunicarse en ese país, como en este caso Noruega, en inglés. Entonces aquí vemos este grupo de 3 alumnas, cuenta que se van a Oslo, a Norway, la capital de Noruega, y todo este contenido lo han creado ellas a base de investigar, de buscar información, luego van pasándose de ciudad en ciudad y como este viaje, como ven, aquí precioso el lugar, esta es una panorámica de Bergen, esta ciudad noruega, tiene tanto el audio explicativo como el texto. Este es el texto literal que está locutado en esta pista de audio aquí arriba. ¿Vale? Pues fantástico este material plurilingüe y pluricultural, porque ven que aquí también mantienen la grafía en noruego. Entonces, esto viene por el interés, obviamente, de una de las integrantes del grupo que había viajado con sus padres y quería volver a Noruega con sus amigas. Y por eso hizo un poco de líder de grupo, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos grupos, incluso este de aquí, de Nine Kingdoms, es un viaje a un mundo imaginario y es fantástico ver cómo, vamos a ver aquí, cómo ellos han creado una narrativa digital, en este caso, fabulosa. Se han inventado una historia basándose en la mitología de las sagas nórdicas, ¿vale? Aquí salen del instituto, del Ramiro. Aquí solamente hay audios y los audios están editados y fantásticos además y cuentan cómo salen desde el Ramiro de Maeztu hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas y llegan a Estocolmo y cuando llegan aquí a Uppsala es donde está la puerta que da acceso a este mundo imaginario, ¿de acuerdo? Entonces es una narrativa fabulosa como ellos han imaginado una historia, una narrativa totalmente inventada, partiendo de lo que ellos leen en su día a día, de prácticas de comunicación vernáculas, que es como se llaman, este tipo de textos que parten de los intereses y los gustos literarios de los alumnos.
pues estos eran dos alumnos que estaban enganchados a la saga nórdica, de los mitos, de los dioses, de los nueve reinos nórdicos, y hacen un repaso por cada uno de estos 9 reinos, ¿de acuerdo? Y bueno,